bienvenido a Philadelphia Kids, a nuestro último episodio de esta serie que se llama Un puente para los navajos. Estamos muy emocionados, ansiosos por saber qué es lo que está pasando o lo que va a pasar con Angie, con el curandero, con toda esa tribu, todos esos pueblos de los navajos, porque recordarás que había varios. ¿Qué pasará con los navajos? Recuerdas que Angie sabía que ella debía compartir la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, que es la Biblia. Angie sabía que ella debía compartir la verdad, y eso es lo que vamos a ver, vamos a descubrir qué fue lo que pasó en este episodio. ¿Me acompañas? Vamos. Cuando Angie por fin se armó de valor, ella sabía que debía compartir la palabra de Dios con ese curandero, incluso aunque nadie lo quería o le tenía un poco de miedo. Ella sabía que él también necesitaba la palabra de Dios, por más miedo que pareciera dar o a pesar de que las personas no le quisieran. Ella sabía que él también era una joya especial de Dios. Él era una joya preciosa para Dios y que Dios también quería que él pudiera ser un hijo de Dios. Así que ella se armó de valor. Ella seguramente llevó su Biblia en su brazo y se fue hasta el hogan del curandero. Y llegando allí, yo me imagino que ella estaba un poco nerviosa porque no sabía qué era lo que le iba a hacer. Ella iba sola y ella era una mujer. Recuerda que nadie más iba con ella. Así que ella dijo, seguramente le oró a Dios y le dijo, Dios, ayúdame. Y ella llegó y seguramente a la puerta del curandero esperando que él saliera. ¿Y qué crees? ¿No salió el curandero? No estaba ese viejo curandero, solamente estaba su esposa. Y ella no perdió la oportunidad de también poderle compartir a la señora, a su esposa. Y entonces ella se acercó y le dijo con mucho respeto que si ella podía leerle la Biblia en navajo, porque recuerdas que ahora ya tenían la palabra de Dios en el idioma navajo. Y la señora se sorprendió tanto de escuchar que la palabra de Dios estaba en su idioma que ella aceptó. Seguramente le causó mucha curiosidad saber qué era lo que Dios le quería decir. Y ella aceptó e invitó a Angie a que pasara a su casa. Angie tomó la palabra de Dios y ella le empezó a leer versículo tras versículo para ver qué era lo que decía. Mientras no la echaran de su casa, todo iba a estar muy bien. Y el valor de Angie, esa gratitud hacia Dios de saber que la señora estaba asintiendo con la cabeza, no le decía, sí, léeme más, pero el simple hecho de asentir con la cabeza a Angie le dio mucho valor, porque ella sabía que ella estaba haciendo lo correcto y que la palabra de Dios estaba llegando a su corazón. Cada vez que le leía un versículo de la Biblia, la señora, la esposa del curandero, ella asentía con la cabeza. Cuando de repente ya habían pasado varios versículos, habían pasado un buen ratito, de repente ella escuchó que alguien llegó. Angie se puso muy nerviosa porque ella sabía que podía haber sido el curandero, y de repente se escuchó que abrieron la puerta y entró el curandero. Angie no sabía de dónde había salido porque de repente llegó sin hacer ruido, solamente se escuchó cuando abrió la puerta. ¿Qué es lo que pasaría con ella ahí? Porque estaba dentro del hogan. No sabía qué hacer porque no había escapatoria, solamente recuerdas que había una puerta y una ventana, no había más. Y el curandero estaba en la puerta, ni siquiera como que ella podía escapar por otro lado. Ella dijo, ya no hay escapatoria. Y el miedo empezó a controlar a Angie. Angie se empezó a sentir muy ansiosa y ella dijo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero en ese momento ella recordó el versículo que vamos a ver en la palabra de Dios. Se encuentra en Hebreos 13:6. Si tienes tu Biblia, ve por ella, o si ya la tienes a la mano, acompáñame a leer en Hebreos 13:6. Y si no, de todos modos, lo vas a poder leer conmigo en la pantalla. Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Lo leemos una segunda vez. Hebreos 13:6.
el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Esta promesa de Dios la encontramos en la Biblia, la encontramos en Hebreos 13:6. Y esta promesa dice que Dios es nuestro ayudador, que el Señor es quien está con nosotros ayudándonos en cada momento. Si tú ya eres un hijo de Dios, Dios promete que Él te va a ayudar siempre, en cada momento, en cada situación. No importa por lo que estés pasando, Él promete ayudarte. Y hay otra parte, la segunda parte dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esto también es para ti, no solamente para Angie. También esta promesa, si tú eres hijo de Dios, es para ti. Tal vez hay personas, tal vez en tu casa, tal vez fuera de tu casa, o tal vez tienes que ir a otra casa que no es tu casa y tal vez haya alguien quien te esté haciendo un daño, quien tal vez tú tienes miedo de esa persona. Pero lo que la Biblia dice es que tú no debes temer lo que el hombre te puede hacer porque Dios te puede ayudar. Dios te va a ayudar. Y esta promesa Angie la recordó. Este versículo Angie se lo sabía de memoria. No es que en el momento lo buscó y lo descubrió. Ella ya lo sabía de memoria porque ella había aprendido muchos versículos de la Biblia, incluido Hebreos 13:6. Y ella en ese momento recordó y dijo, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ella se aseguró de que esa promesa era para ella y se alivió. Es decir, respiró, se tranquilizó al saber de esta promesa de Dios hacia ella. Y de repente ella, sin decir nada más, sin voltear a ver al curandero, ella siguió con su Biblia en mano y ella continuó leyéndole a la esposa del curandero. ¿Y qué crees? Para su alivio, el curandero no hizo nada amenazador, es decir, no la corrió de su casa, no le gritó, no le dijo nada. Solamente se ocupó de unos asuntos que él quería hacer detrás de ella. Entonces ella no podía ver lo que el curandero estaba haciendo, pero era un gran avance que no la hubiera corrido de su casa. Angie seguía leyendo y parecía que el curandero estaba escuchando. Ella estaba muy agradecida con Dios porque dijo, qué bueno que él también ahora está escuchando la palabra de Dios. Y ella se empezó a relajar. Ella pensó que ahora se estaba construyendo un puente, pero no un puente físico, sino un puente de confianza entre ella, entre Angie y entre el curandero y su esposa. Y ella estaba muy emocionada porque dijo, ya hay un puente de confianza, que no lo había. Había antes una separación entre ellos, no se conocían entre ellos, pero ahora se estaba construyendo ese puente de la confianza. Y cuando Angie empezó a tomar más confianza, ella seguía leyendo la palabra de Dios cuando de repente Angie se equivocó y pronunció una palabra en navajo, la pronunció mal. Y cuando el curandero escuchó esto, él estalló en carcajadas y él se empezó a burlar de ella. Empezó a decir que ella no sabía hablar, que cómo era posible que una blanca no hablara bien el navajo, que no pudiera leer bien el navajo. Todo lo demás lo había leído muy bien, simplemente se equivocó en una ocasión. Y esto a Angie sintió como de repente su estómago, sintió muy feo en el estómago, hasta yo me imagino que se lo agarró un poquito, echó atrás la cabeza y vio cómo el curandero se estaba riendo y se reía de ella. Pero seguramente era algo más estaba pasando. La confianza que ella pensaba que se estaba construyendo, ya no más. Ella era la enemiga del curandero, o al menos el curandero así lo veía. Y también era el Dios de Angie, era enemigo del curandero. Angie pensó que ya había estado progresando, que ya había una oportunidad, que ya estaba empezando el puente de la confianza, pero eso ya no más. El curandero solamente estaba esperando una oportunidad para poner a Angie en su lugar. Cuando ella pronunció mal esa palabra, se burló de ella. Y él decía y volvía a decir, la misionera blanca no puede hablar bien el navajo.
Y sabes, todo esto que pasó en ese momento, Angie le recordó todas las burlas que le hacían de pequeña. Recuerdas que a ella no se le formó muy bien su cara, y recuerdas también que le pasó que le dio polio y que después ella no podía caminar bien, que ella nunca pudo caminar bien. Pero esto le recordó a esos momentos otra vez y decía, ay no, seguramente ella quería salir corriendo. Pero ella de repente pensó y dijo, ¿qué es lo que haría Jesús? Jesús, si hubiera estado en ese momento en ese Hogan, ¿él hubiera salido corriendo? Angie dijo, no, seguramente no. ¿Se hubiera el Señor Jesús huido cuando la gente se hubiera burlado de él? No, seguramente no. Angie se quedó pensando y dijo, no, Jesús no hubiera huido. Y después pensó, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Jesús se hubiera quedado y él hubiera continuado leyendo la palabra de Dios. Y ella dijo, yo lo voy a hacer, voy a continuar leyendo la Biblia. Solamente otra vez ese versículo pasó por su mente, Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Ahora, sin verlo en pantalla, ¿podrías decirlo conmigo? Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Este versículo ayudó mucho a Angie para que le diera valor y confianza para poder seguir leyendo la palabra de Dios. Ella terminó de leer, agradeció porque la hubieran escuchado y ella se fue. Pero esta fue la primera de muchas visitas que le hizo al curandero y a su esposa. Y cuando Angie llegaba para leer la palabra de Dios, tanto el curandero como su esposa dejaban su quehacer, dejaban lo que estaban haciendo y se metían dentro del Hogan para escuchar lo que ella quería o lo que ella iba a leer de la palabra de Dios. Otro día, cuando Angie llegó, ella leyó un versículo en particular que quiero que también lo leas conmigo. Vamos a leerlo. Se encuentra en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Angie les explicó que Jesús había dicho que Él era el único camino para poder estar un día con el Padre, con Dios, que Él era la verdad, que Él era la vida y que nadie, aunque quisieran hacerlo, nadie puede ir hasta donde Dios está si no es por Jesús, si no es que ellos le dicen a Jesús que entre a su corazón para que un día ellos puedan estar con Dios, porque a Dios no puede estar cerca del pecado. Eso le explicó Angie. Ellos sabían que ellos estaban separados de Dios por esas cosas malas que pensamos, decimos o hacemos todos. No solamente tú y yo, no solamente Angie, no solamente el curandero y su esposo, todas las personas que habitan en este mundo hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero Dios quiere que estemos cerca de Él y es por eso que Jesús vino a este mundo, para que tú y yo podamos creer en Él. ¿Qué significa creer en Él? Confiar en que Él vino al mundo para morir por nosotros, por nuestros pecados, para darnos una vida nueva. Y el curandero y su esposa, al escuchar este versículo, ellos asintieron con la cabeza, diciendo y aceptando lo que Angie estaba leyendo en ese momento. La palabra de Dios había tocado su corazón. No había sido Angie, no había sido lo que ella había estado leyendo, había sido la palabra de Dios, que ella lo había leído en su idioma. Y el curandero ahora, en lugar de reírse, ahora estaba de acuerdo con ella sobre ese creador amoroso, sobre todo lo que Angie le estaba diciendo, de ese plan perfecto de Dios y todo lo que Dios había hecho por cada uno de nosotros. Tomó mucho tiempo, muchos días, muchas lecturas de la palabra de Dios, pero al fin el curandero se dio cuenta de que Angie era su fiel amiga y que Jesús era su amante salvador. Ya no más eran enemigos, ya no más era alguien quien iba a estar en contra, ya no más se iba a burlar de ella. Ahora él sabía
que Angie realmente era su amiga. Y él pudo decir con confianza la siguiente frase que tal vez tú puedas leer conmigo. Jesús huyó sin mí. Jesús huyó sin mí. ¿Qué significa? Jesús me ama. Él lo pudo decir. Estás diciendo eso. Eso que estás diciendo es Jesús me ama en navajo. Ahora el curandero podía decir eso, su esposa podía decir eso, porque ahora ellos estaban seguros de que Jesús les amaba. Y cuando pasó esto, también más o menos al mismo tiempo, llegaron otros misioneros y Angie, ahora con ayuda de más personas, visitaba más Hogans dentro del país. Recuerdas que estamos en Estados Unidos y que los Hogans estaban allí en varios lugares, pero recuerdas que estaban muy distantes, no estaban todos juntos. Entonces Angie en su camioneta, ella iba a un lugar, les leía, luego iba a otro lugar, les leía otro poco, y iba y regresaba. Ella seguía haciendo la labor, no solamente les leía, sino que ahora también les enseñaba a las mujeres a poder leer en navajo. ¿Para qué? Para que ellas solas pudieran leer la palabra de Dios y ya no la necesitaran. Siempre veían a Angie con un sombrero de tela y en su camioneta azul. Eso era distintivo de ella. Siempre podían reconocer que venía Angie porque venía en su camioneta azul y con ese sombrero muy particular. A veces viajaba 50 millas, que eran más o menos unos 80 kilómetros diarios. Tú te podrás imaginar, eso es mucho para un día. Pero esto Angie lo hacía porque ella sabía que las personas necesitaban escuchar acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Y lo que Angie quería ofrecerle a los navajos era la verdad en la Biblia para que ellos fueran libres. ¿Y libres de qué? Libres del pecado, libres de aquello que les estaba impidiendo poder acercarse a Dios. Y un día ella le dijo a un amigo suyo, a un misionero suyo, le dijo: nada es más satisfactorio que verles libres del miedo y viviendo para el Señor. Ella quería que todos los navajo pudieran ser libres y pudieran ellos vivir para el Señor. Y ella, mientras decía eso, se secó una pequeñita lágrima y ella susurró: eso es lo que yo quiero ver. Ella quería ver que los navajo pudieran vivir para Dios, que ya fueran libres, que ya no vivieran más con miedo, que ya no vivieran más atemorizados por sus creencias y sus costumbres, que eso no era verdad. Y con el tiempo, el amor de Angie hacia los navajos creció más y más y más. Y ella dijo: si la palabra de Dios va a tener una mayor influencia en la vida de los navajo, la palabra de Dios tiene que ser escuchada aún más. ¿Pero cómo? Si ya no tenía tiempo, ya iba a un lugar, iba a otro lugar, ella trataba de hacer lo más que podía. Otros misioneros también lo hacían a su vez. Muchos estaban trabajando incansablemente, pero ¿cómo es que tan poquitos misioneros podían pasar el suficiente tiempo con tanta gente? No podían, eran muy pocos misioneros y eran demasiados navajos. Angie, todo esto estaba muy confundida, estaba triste porque no sabía cómo poder hacer, cómo multiplicar su tiempo. Ella sabía que no podía hacerlo todo el tiempo, pero mientras ella seguía pensando en todo esto, ella seguía y continuaba visitando a los navajo, a una y a otra familia, para que ellos siguieran escuchando acerca de la palabra de Dios. Y ella, en cada visita que hacía, se dio cuenta de algo en particular. Cada vez que entraba a su casa, ella observaba qué era lo que tenían en su casa. Todos en casa, todos los navajo en sus casas tenían un radio. Y ella se puso a pensar y dijo: si todos tienen un radio, ¿qué podemos hacer? Todos, ella se dio cuenta que sintonizaban la misma estación donde hablaban navajo, porque era el único idioma que ellos hablaban y el único idioma que ellos podían entender. Entonces Angie se quedó pensando y dijo: bueno, si todos tienen un radio, entonces podemos hacer algo. Esa estación puede ser la ayuda que nosotros necesitamos para difundir el amor de Dios y su libertad que necesitan
mientras ella iba manejando, ella iba pensando en todo esto. Ella dijo, pero la radio nos puede ayudar, la radio puede ser buena en estos momentos. Y entonces ella tomó sus cosas, tomó seguramente la palabra de Dios en su mano y ella se fue al lugar en donde estaba la estación de radio. Y le dijo el gerente, cuando ella le explicó, le dijo, mira, es que yo quiero que muchas personas escuchen acerca de Dios, yo quiero que conozcan, yo quiero que... Todo eso ella le explicó y le dijo el gerente, mira, tu idea está muy bien, pero lástima que las transmisiones religiosas no se pueden pasar aquí. Yo lo siento mucho, pero todo esto no lo podemos transmitir. Ay, cuando Angie escuchó esto, un dolor en su corazón, parecía que le habían atravesado algo en el corazón. Ella se salió rápido porque ya no aguantaba las lágrimas que quería salirle de saber que no podían usar la radio. No podían usar la radio para hablar del amor de Dios, porque decían que no podían hablar de temas religiosos, es decir, de cosas como Dios, como la Biblia. Esos son temas religiosos que ellos pensaban que no podían hablarse. Angie se puso tan triste y la decepción llenó su corazón. Pero ella seguramente estaba tan triste que hizo esto, pero ella se enderezó y ella dijo, no me voy a poner triste, yo voy a hacer una cosa. Yo sé qué es lo que voy a hacer. Yo voy a ir a hablar con mi Padre Celestial Todopoderoso. Es decir, que Él puede hacer todo, incluso lo que pensamos que no se puede hacer. Y después de no mucho tiempo que ella había estado orando, hablando con el Padre Celestial Todopoderoso, recibió una llamada del gerente, el cual le dijo, ¿sabe qué? No entiendo mucho, nunca se había hecho esto, pero ¿qué cree? La política cambió. Ahora puede comenzar un programa de radio inmediatamente. Angie seguramente se puso tan feliz de que ahora el Padre Celestial había respondido esa oración que ella tanto quería y que ella tanto anhelaba. Y ahora la palabra de Dios se podía escuchar en cada hogar con una radio. Y todos tenían una radio, así que todas las casas pudieron escuchar la palabra de Dios. Angie había construido un puente entre dos mundos, entre el mundo de los blancos, entre el mundo de los misioneros y el mundo de los navajo. Ella había construido un puente que significaba que ellos podían platicar, que ellos podían hablar. Y no solamente eso, sino que ahora, por ese puente que habían construido, ellos pudieron tener esa cercanía con Dios, pudieron llegar hasta el Padre, porque ellos explicaron y se pudieron comunicar. Ahora, las personas navajo y el hombre blanco, ese puente se había construido. Su vida, la vida de Angie con los navajos se había entretejido, se había mezclado como los hilos que ellos tejían en esas hermosas alfombras. Ella estaba tan agradecida con Dios, ella estaba tan contenta porque ahora las personas podían acercarse a Dios. Y si tú le preguntabas en algún momento a Angie si ella había perdido algo, porque recuerdas que ella perdió a su familia, ella perdió su casa, ella perdió su granja, perdió los pollitos, perdió muchas cosas. ¿Recuerdas que ella nunca pudo recuperar su oído? Ella también perdió el oído, es decir, el poder escuchar. Perdió muchas cosas tal vez a nuestra vista, pero cuando tú le preguntabas a Angie que si ella había perdido algo, Angie decía, ¿qué podía haber tenido? Y aquí yo tengo todo, yo tengo más que suficiente. Y ella también decía, además, es un privilegio el vivir aquí y poder trabajar con todas estas personas, con los navajo. Ella se sentía muy contenta y muy agradecida con Dios, porque a pesar de que ella había perdido tanto, ella decía que no, que ella tenía lo suficiente, que ella tenía lo necesario. Y es por esto que le agradecía a Dios. Si tú hoy vas a los Estados Unidos, a la misión de los navajo, tú puedes encontrar allí la casita pequeña de Angie con una cerca blanca. Y
en las noches Angie tocaba su órgano tubular. Seguramente si tú vas en estos momentos, allí la puedes encontrar. Porque esta historia fue real, esta historia fue verdadera. Y Angie se sentaba todas las noches a tocar su órgano y a cantar himnos, a tocar y a cantar himnos. Y así también todos los Navajo podían escucharles. Dios tiene joyas valiosas en todo el mundo, pero Él está esperando a alguien dispuesto que quiera ir a hablarles y platicarles, contarles acerca de la palabra de Dios. ¿Esa persona eres tú? ¿Esa persona que Dios necesita eres tú? Tal vez tú piensas o tú sientes que eres un niño o una niña o que tal vez no tienes el valor suficiente para hacerlo. Recuerda nuestro versículo de hoy, Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. El Señor es tu ayudador. Él está contigo. Él te da la fuerza, te da el poder de que puedas ir y compartirles lo que viene en la palabra de Dios. Recuerda, si en algún momento tienes que hacerlo, tienes que hablar con alguien, recuerda, el Señor es mi ayudador. Él te va a ayudar. Él promete hacerlo. No importa dónde, no importa con quién, no importa cómo. Tú hazlo porque el Señor te va a ayudar. Recuerda hacerlo. Recuerda esas valiosas joyas que Dios tiene y que tú también puedes construir un puente entre ti y entre otras personas para que ellos se acerquen a Dios. Y así termina esta historia tan interesante de Angie, de los Navajo y de todas esas personas que se acercaron a Dios gracias al trabajo que Angie hizo. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado y nos llegó un dibujo muy bonito que nos dijo qué era lo que pensaba que iba a pasar. Vamos a verlo. Gracias, Daira, por este muy bonito dibujo y realmente acertaste en lo que tú habías pensado. Gracias por mandarlo. Y queremos decirte que no te puedes perder nuestra próxima serie que va a iniciar dentro de 8 días. Va a estar muy interesante, no te la puedes perder y puedes también hablarle a tus compañeritos, a tus amiguitos. Ahora tal vez no los puedes ver tan de cerca, pero sí puedes mandarles el link para que ellos puedan verlo. Así que te esperamos dentro de 8 días, no puedes faltar. Adiós.